comenzar. Recordemos que la atmósfera es uno de los elementos de la naturaleza, que nosotros ya habíamos visto a la litosfera, vimos a la hidrosfera, entonces pasamos al siguiente elemento de la naturaleza que es la atmósfera. Y nos queda solo por ver un solo elemento que es la biosfera. Bien, a ver, creo que se unió alguien. Ahí está, admitir. ¿Cómo estamos, Mili? ¿Todo bien? Milagros se unió. Bueno, entonces estamos repasando un poquito sobre lo que vimos la clase anterior en geografía, que era sobre la atmósfera. ¿Qué era la atmósfera? La atmósfera terrestre es la capa más externa y menos densa del planeta y es fundamental para que podamos vivir, porque en ella ocurren los fenómenos atmosféricos como son los, por ejemplo, algunos, el viento, la presión atmosférica, la temperatura, y que dan las condiciones climáticas para nuestro planeta. Bien, entonces nosotros podemos tocar la atmósfera y la estamos tocando en este mismo momento. Bien. Así como podemos tocar una parte de la hidrosfera, que podemos tocar el agua, podemos tocar la lluvia, podemos tocar un río, podemos tocar un lago, todos los tipos de agua que podamos encontrar forman parte de la hidrosfera, así como también nosotros podemos tocar la litosfera, tocamos el relieve de la Tierra, ¿bien? La atmósfera la tocamos todo el tiempo, ¿bien? ¿Cómo está compuesta la atmósfera? Está compuesta por el aire, ¿no? Nosotros estamos tocando el aire y está compuesto por distintos elementos. Por ejemplo, la mayor parte de la atmósfera está compuesta por el nitrógeno. Bien, miren, un 78%, es un montón. Luego, otra parte que es muy importante para que nosotros podamos respirar y vivir, el oxígeno. Y luego, por otros, ¿no? Otros elementos. Pero la atmósfera no es una capa homogénea, o sea que no en toda la atmósfera vamos a encontrar todos estos elementos equilibrados. A ver, ¿alguien levantó la mano? Hola Máximo, ¿cómo estamos? Ahí te Bien, pongo presente, Máximo. ¿Alguien más se unió? Si no, no. ahí, bueno, buenísimo. Entonces estamos Yo, repasando. profe. Vos, Mili, ya te anoté, Mili. Ya te anoté, ya te anoté. Bien, entonces vamos a seguir viendo un poquito por la atmósfera. Estábamos hablando que la atmósfera no en todas en todo, porque imagínense que la atmósfera son como capas de aire, tiene la misma cantidad de elementos en cada capa, sino que dependiendo la capa o dependiendo la altura que nos encontremos, van a variar esto. Hola, discúlpenme, se me desconectó internet, así que me tuve que conectar desde el internet del teléfono. Así que bueno, ¿está todo bien? ¿Todo bien? ¿Se asustaron? Bien.
Bueno, entonces voy a compartirles de nuevo acá. Así vamos a continuar. Bien, nos quedamos acá en la atmósfera. Bien, la presencia de la atmósfera sobre la superficie terrestre, bueno, que es vital, y nos protege de los asteroides, gracias a la mesósfera, de la radiación del Sol, gracias a la capa de ozono que se encuentra acá en la estratosfera, de las extremas diferencias de temperaturas entre el día y la noche, porque en el espacio las temperaturas son extremas, entonces gracias a la atmósfera nos protege, ¿no?, de esas extremas diferencias de temperatura. Y a la noche nos protege también de los gases, a la noche gracias a los gases del efecto invernadero. Y por último, pero no menos importante, nos proporciona el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono, que es gracias a ello que estamos vivos, ¿bien? Entonces vamos a continuar. En la troposfera, bien, en la capa más cercana a la Tierra, nos encontramos nosotros que ocurren los fenómenos atmosféricos responsables del tiempo y del clima. Vamos a ver. Tenemos que diferenciarlos muy bien a qué es el tiempo y qué es el clima. El tiempo es lo conjunto de condiciones meteorológicas en un lugar determinado durante un periodo de tiempo relativamente breve, que puede ser un día o unas horas. Por ejemplo, podemos ver nosotros cómo va a estar el tiempo en el día por medio de un pronóstico meteorológico. Bien, entonces nosotros podemos ver esto, que cómo puede estar a las 3 de la tarde, cómo va a estar ahora. Por ejemplo, si yo me fijo en mi teléfono, cuánto está ahora, ahora me dice que en mi teléfono que hacen 13 grados, que la máxima de hoy va a ser 21, o sea que va a estar más lindo, y que la mínima va a ser de 8 grados a la noche, ¿bien? Entonces yo gracias a este pronóstico meteorológico puedo saber cómo va a estar el tiempo. Pero muy diferente es lo que es el clima, que el clima es el conjunto de las condiciones meteorológicas que predominan a lo largo de los años. Por ejemplo, yo puedo decir que el clima de San Luis es un clima templado, seco, ¿bien? Porque no llueve todo el tiempo, no llueve todo muy seguido, entonces es un clima bastante seco. En el verano puedo decir que es un poco más húmedo, porque en el verano... Señor Héctor se unió. Ay, ¿cómo estamos, Héctor? Ahí te anoto. Ahí está. Bien, entonces estamos viendo un poquito la diferencia entre tiempo y clima. Entonces, ¿cómo se calcula el clima? ¿Cómo puedo saber el clima de un lugar? Entonces, se calcula y se define promediando a lo largo de 10 años, o sea, yo tengo que tomar todo lo que sucedió, el tiempo meteorológico en 10 años de un lugar, los valores de la humedad, de las precipitaciones, de la nubosidad, de la presión atmosférica y de los vientos, que los vamos a ver ahora, y de esta manera voy a determinar si un clima es frío, si un clima es cálido, es húmedo o árido, ¿bien? Entonces, un clima, yo puedo saber que, por ejemplo, en San Luis no es un clima frío, no es un clima templado, tranquilo, no hace ni mucho calor ni tantísimo frío. Bien, entonces esa es la diferencia entre tiempo y clima. Vamos a ver un poquito de estos fenómenos meteorológicos que explican tanto el tiempo como al clima de un lugar. Y estos fenómenos meteorológicos se los puede llamar los elementos del clima. ¿Que cuáles son? Son las precipitaciones, que las precipitaciones son las lluvias, es la caída de granizo, es la caída de nieve. Bien, también las precipitaciones vienen de la mano con la humedad. Por ejemplo, ¿cuánta humedad hace? Las temperaturas, que son, por ejemplo, cuánto calor hace o cuánto frío. La presión atmosférica, que tiene mucho que ver con el aire que respiro. Y los vientos. Bien, estos 4 elementos son los elementos que vamos a ver hoy completitos del clima.
vamos al primero, que esto lo vimos en la clase pasada, que son las temperaturas. La temperatura refleja la cantidad de calor que tiene el aire en la atmósfera en un lugar determinado. Por ejemplo, yo como les dije recién, vamos a ver cuánto hace ahora, cuánto es la temperatura de hoy, y en mi teléfono, que tienen todos los teléfonos para decir cuánto es la temperatura, me sale que hacen 13 grados, ¿bien? Entonces hay 13 grados de temperatura de calor en este aire, ¿bien? ¿Y cuál es la principal fuente de temperatura? Y es el sol. El sol va a ir calentando los lugares. Por eso nosotros ahora que estamos acercándonos al invierno, bien, que es el 21 de junio, vamos a ver que el sol no calienta tanto porque estamos cerca del invierno, pero va a calentar algo. ¿Y cómo se mide estas temperaturas? Por medio de un termómetro. Nosotros acá en la Argentina tenemos el termómetro que se mide en grados Celsius, ¿bien? Pero hay otros lugares, como por ejemplo en Estados Unidos, que no se mide por los grados Celsius, sino que se mide por los grados Fahrenheit, ¿bien? Vamos a continuar, porque a la temperatura no lo afecta, o sea, lo afectan un montón de otros factores. Vamos a ver ¿cuáles son? Van a variar las temperaturas, porque imagínense, tenemos el sol acá, capaz que ahora a las 11:20 de la mañana nos ponemos en verano a las 11:20 de la mañana y va a ser distintas temperaturas, porque lo van a variar diferentes factores. Vamos a ver cuáles son. Y ojo, que estos factores no solo varían a la temperatura, sino que van a variar a los demás elementos del clima. ¿Bien? Vamos a ver primero cuáles son estos factores. La latitud. Esto ya lo vimos la clase pasada. ¿Qué es lo que era la latitud? Nosotros ya lo habíamos visto, ya sabían sacar la latitud, la longitud. La latitud eran estas líneas imaginarias, ¿no? Que se medían por medio de los paralelos, ¿bien? Que eran los círculos que rodeaban la Tierra y que cada vez que se iban al norte o al sur se iban achicando estos círculos, ¿bien? Hasta llegar al eje. Entonces, nosotros en la zona de las latitudes más las latitudes cero, vamos a encontrar una zona cálida, las zonas de calor. Y mientras nos vamos acercando a los polos, vamos a encontrar que las temperaturas van a ir disminuyendo. ¿Bien? Entonces, muy importante que la latitud afecta a la temperatura. Si nos encontramos en el Caribe, en invierno, va a ser muchísimo más calor que lo que puede llegar a ser acá en San Luis, porque tenemos que todo el tiempo les está dando el sol de más cerquita, ¿bien? Otro de los factores es la distancia al mar, porque cada vez que nos acercamos al mar, a la costa, el mar va a suavizar estas temperaturas, ¿bien? Así que, por ejemplo, nosotros en San Luis tenemos temperaturas más extremas en invierno y en verano, pero cerca del mar, cerca de la costa, vamos a encontrar temperaturas moderadas, ¿bien? Entonces la distancia al mar, si nos acercamos más a las costas, más al mar, va a suavizar estas temperaturas. Otro de los factores es la disposición del relieve. El relieve, que nosotros ya lo vimos en cómo se formaba, cuáles los distintos tipos de relieve, vamos a ver que también influye en la temperatura. No es lo mismo estar no sé, en el Trapiche, por ejemplo, que estar en Zanjitas, supónganse. Hay distintos tipos de relieve y que también van a afectar estas, estas temperaturas, ¿bien? Otro factor que va a afectar la temperatura va a ser la altura sobre el nivel del mar, que esto ya lo vimos también, que a medida que vamos subiendo, por ejemplo, en un relieve, en una montaña, vamos a encontrar que en las montañas va a ser mucho más frío que en las costas, ¿bien? Por eso la altura sobre el nivel del mar. Por ejemplo, yo les daba
este ejemplito, que cuando San Martín cruzó la cordillera, él la cruzó en enero. En enero, imagínense, en enero acá hace un calor tremendo, pero en la cordillera, que estamos a mucha más altura, tenían hasta nevadas y hacía mucho más frío, ¿ven? Por eso San Martín cruzó la cordillera en enero porque era verano, ¿bien? Pero hacía más frío allá. Y el último factor que vamos a ver van a ser las corrientes marinas, ¿bien? Porque las corrientes marinas, al igual que moderan, ¿no? Suaviza las temperaturas, vamos a encontrar que en el mar vamos a tener corrientes de agua caliente y corrientes de agua fría, ¿bien? Todos estos factores van a modificar, van a cambiar las temperaturas, ¿bien? Vamos a seguir entonces, con los siguientes elementos del clima, que son las precipitaciones, la presión atmosférica y el viento. Nosotros entonces ya vimos las temperaturas. Vamos a la siguiente, la presión atmosférica. Esto ya es temita nuevo, así que presten mucha atención. La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. ¿Bien? Ustedes dicen, pero si el aire no pesa, si yo hago así y no siento que está pesado, ¿bien? Pero el aire se mide en hectopascales. Miren, así es la medida del aire. Entonces, miren acá este dibujito. Nosotros nos tenemos que imaginar que tenemos una nube, no una nube, sino que estamos desde donde pisamos el suelo hacia el espacio exterior, tenemos capas de aire, ¿no? Imagínense esto. Cuando yo les mostré lo de la atmósfera, tenemos que imaginar que tenemos capas de aire encima nuestro, ¿bien? Entonces, esas capas de aire encima nuestro no van a ser las mismas si yo estoy cerca de una playa a que si yo estoy arriba de una montaña. Si yo estoy arriba de una montaña, voy a tener menos capas, ¿ven? De aire, menos aire sobre mi cabeza que si yo estoy al lado del mar, ¿ven? Entonces, la presión atmosférica va a variar dependiendo a la temperatura y dependiendo a la altura. Bien, por ejemplo, si ustedes van a Buenos Aires, pueden que se sientan un poco más, que les cueste un poquito más respirar porque están acostumbrados al aire de San Luis. O si van también a un lugar mucho más alto, que les falta más el aire, que les falta el aire, ¿por qué? Porque, imagínense, si ustedes van a la cordillera, que es mucho más alto que San Luis, les va a faltar el aire. ¿Por qué? Porque acá hay menos presión atmosférica. Bien. Vamos a ver primero cómo varía la presión con respecto a la temperatura. Las zonas cálidas suelen tener baja presión porque el calor hace que el aire se dilata, o sea que se expande y pese menos. Bien. Por el contrario, en las zonas de bajas temperaturas, el aire pesa más y la presión es alta. Bien, entonces vamos viendo que dependiendo la temperatura, si hace mucho calor, vamos a tener menos presión. Y si hace mucho frío, vamos a tener más presión. Pero si vamos a un lugar con altura, con mucha altura, vamos a tener menos presión a que si vamos a un lugar, por ejemplo, en la costa. ¿Bien? Estos son cositas que, bueno, que van a ser complicadas de entender, pero esto lo vamos a ver todos los años porque es importante comprender cómo funciona la presión atmosférica. ¿Bien? Vamos a continuar un poquito con la presión. Vamos a ver que las zonas que tienen presión atmosférica superior a lo normal, o sea, de altas presiones, se van a llamar anticiclones. Y en general son zonas de tiempo seco y estable. Bien,
tiempos secos, soleados, bien, las zonas de presión alta. En cambio, las zonas que tienen presiones atmosféricas inferiores a lo normal, o sea, de bajas presiones, se llaman ciclones y suelen ser zonas de tiempo inestable y lluvioso. Bien, esto vamos a ver que estos ciclones y los anticiclones van a producir luego las lluvias, van a producir los vientos, ¿bien? Entonces vamos a ver que los vientos es el movimiento, es el aire que se desplaza entre los anticiclones, entre el ciclón y el anticiclón. El aire que se va desplazando entre ellos dos es lo que se produce como viento. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se produce el viento? Nos vemos acá, esta es la respuesta. ¿Bien? Entonces, a partir de la presión atmosférica, vamos a encontrar que en el mundo hay zonas de ciclones y de anticiclones, ¿bien? O sea que es aire caliente, aire de alta presión y aire de baja presión. Entonces, el aire que va entre medio de ellas son los vientos. Cuanto mayor es la diferencia de presión entre ambas zonas, mayor es la velocidad y la intensidad que va a tener el viento. ¿Bien? Entonces, si estas zonas son muy extremas, imagínense, va a correr un viento fuertísimo. En cambio, si estas zonas de ciclón y anticiclón son temperaturas más normales, vamos a ver que, bueno, van a ser unos vientos no tan fuertes. ¿Por qué son importantes los vientos? Los vientos son portadores de humedad y porque nos llevan también las nubes y también pueden producir vientos secos. ¿Bien? De acuerdo con su origen, podemos distinguir tres tipos de vientos, que son los vientos permanentes, los vientos locales y los vientos estacionales. ¿Bien? Los vientos permanentes son los que soplan durante todo el año, ¿bien? Entre medio de los ciclones y los anticiclones, ¿bien? Y se dirigen, miren, se denominan estos los vientos alisios, que estos se pueden ver en una imagen, ¿ven acá? En esta imagen acá que tenemos del globo terráqueo, que son vientos que están todo el tiempo. Luego hay vientos locales, que solo se producen en esa región, como por ejemplo, en la Argentina podemos tener el viento sonda, que el viento sonda se produce en San Juan, en Mendoza, ¿bien? Solo en esos lugares. Y tenemos que, a ver, ¿conocen ustedes algún viento de San Luis que solo se produzca en San Luis? ¿Cuál será? ¿Conocen alguno que diga, oh, ya está el viento ese corriendo? ¿No? ¿Les suena el viento chorrillero o no? Yo no. ¿No? No. Ay, bueno, después pregunten entonces, ¿qué es el viento chorrillero? Es un viento que se produce solo acá en San Luis. ¿Vieron ese viento que uno va de un lugar a ver, espera un ratito? Bueno, entonces vamos a tener que el viento chorrillero es como un viento que están ahí. A ver, espera un ratito que el gato está acá en la compu y ya lo sabe. Ahí está, si no me iba a tirar todo. Bien, entonces, vamos a ver un poquito de los vientos locales. Hay un viento en África, que es el sirorco, que es un viento típico africano, que es cálido y seco. Miren cómo se ve acá, esta fotografía aérea, que se toma desde el espacio, cómo el viento se va llevando la arena del desierto de
del Sahara. Bien, nosotros, ¿se acuerdan que vimos en Egipto que estaba lleno de desiertos, que estaba rodeado? Bueno, en esa zona hay un viento que se llama el viento siroco, que es este viento que desde el espacio se ve cómo se llevan las partículas de la arena. ¿Ven? Y que estas partículas se las lleva al océano Atlántico. Y después tenemos los vientos estacionales que se producen en el verano o en el invierno. Bien, en Asia nosotros vamos a tener los vientos monzones que soplan desde el mar hacia el continente en verano y se producen muchas lluvias. Y en invierno soplan desde el continente hacia el mar. Bien, entonces tenemos esos vientos, son distintos tipos de viento. Luego vamos a tener las precipitaciones y la humedad. La humedad, al igual que la temperatura era cuánto calor había en el aire. Bueno, la humedad es cuánto vapor de agua contiene la atmósfera. Bien. Y por lo general a la humedad la va a tener en cuenta, o sea, ¿quién la va a moderar? Van a ser las precipitaciones, que las precipitaciones es el agua de la atmósfera que cae en la superficie terrestre en forma de lluvia, en forma de granizo o de nieve. ¿Bien? De las tres formas es agua. Entonces vamos a ver que cuando la temperatura es inferior a 0 grados, las gotitas que hay en las nubes, bien, las gotitas que hay en las nubes, se congelan. Entonces precipitan, significan que bajan en forma de cristales y pueden ser tanto de nieve o de granizo. Entonces sabemos que cuando acá arriba en el cielo hacen menos de 0 grados, las gotitas de lluvia, en vez de caer en forma de agua, se van a congelar y puede que caigan en granizo o en forma de nieve. Si los cristales son de mayor tamaño, se denominan granizo. Y si la temperatura es más alta que 0 grados, van a precipitar, o sea, va a caer el agua en forma de lluvia. ¿Ven? Entonces va a ser, recuerden esto que vimos nosotros, el ciclo del agua, que se evapora, se condensa en forma de nube y luego van a precipitar. ¿Bien? Y también hay distintos tipos de lluvia. Vamos a tener las lluvias de convección, las lluvias de relieve o las lluvias orográficas y las lluvias frontales. Las lluvias frontales son cuando dos masas de aire que podemos encontrar, por ejemplo, estas masas de aire, por ejemplo, de presiones, una masa de aire caliente y otra masa de aire fría de baja presión, se cruzan, entonces se mezclan, ¿no? ¿Y qué pasa? Esos choques de aire hace que el aire frío sea más pesado y se enfría y luego se precipita. ¿Bien? O sea, se cae en forma de lluvia. Después vamos a tener las lluvias del relieve, que por ejemplo, hay en la cordillera de los Andes, ¿no? Del lado de Chile, cuando viene la lluvia, vienen lluvias cargadas del Océano Pacífico, pero la lluvia se va a quedar del lado de Chile y cuando pasa del lado de Argentina, viene una masa de aire seco y cálido, ¿bien? Y no llegan las lluvias acá, por eso se produce el viento sonda. Y vamos a tener también las lluvias de convección, que la alta temperatura genera rápidamente que el agua que pasa se evapore, bien, y se condense en formas de nube y ahí nomás llueva. ¿Ven? Esto lo vemos en zonas de mucha humedad. Y por último, vamos a tener que, bueno, esto hasta acá, entonces son los elementos del clima. Vamos a ver que el clima no siempre fue igual en todo el mundo. Vamos a ver que el clima va a ir variando. ¿Ven? Miren acá
esta imagen, en realidad esto es una imagen de la última glaciación, ¿no? Porque esto es dibujado, porque nunca no lo vemos, nosotros no lo estuvimos. Es la última glaciación. Miren cómo estaba acá congelado los polos. Miren acá Estados Unidos, Argentina tenía mucha nieve en la zona del sur. Toda esta zona también está como más congelada. Bueno, la última glaciación. Y vamos a ver acá otro dibujito que es cómo la Tierra va calentándose. Vamos a tener distintas variabilidades. El clima de la Tierra tuvo cambios importantes a lo largo de la historia, bien, como por ejemplo las glaciaciones que nosotros vimos en la era prehistórica. ¿Se acuerdan que existían los animales como por ejemplo el mamut, el tigre de dientes de sable? Bien, todos ellos. Y los geólogos y climatólogos han identificado varios periodos glaciares e interglaciares. ¿Ven? Porque han ocurrido en el mundo muchas glaciaciones y los periodos intermedios entre una glaciación y otra se denominan interglaciares. La última glaciación terminó hace unos 13.000 años. Y entonces nos encontraríamos en un periodo interglaciar, o sea que capaz que mucho más adelante, en muchos años, vuelva a haber otra glaciación. Pero también en las últimas décadas, o sea, en los últimos años, varios estudios sostienen que se está produciendo un aumento de temperatura media del planeta y que este proceso tiene origen principalmente en las actividades humanas. Bien, o sea que las personas son las que están haciendo que la temperatura en la Tierra aumente cada vez más. ¿Por medio de qué? De la deforestación, por medio de los incendios, por medio de las emisiones de gases a la atmósfera, de las actividades industriales y los medios de transporte. Todos ellos producen gases que hacen que la capa de ozono, bien, se empiece a romper, también hace que el efecto invernadero que a veces que para qué sirven, para que moderen las temperaturas, cada vez estos gases hacen que este efecto invernadero sea más caliente. Entonces trae efectos negativos para nosotros las personas. Bien. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver nosotros sobre la atmósfera, ¿bien? Son muchos temitas chiquititos, ¿bien? Que la semana que viene vamos a hacer actividades sobre esto. Los vamos a hacer en clase, ¿bien? Voy a hacer estas actividades en clase y las vamos a ir completando todos juntos, ¿bien? Por eso es importante que estén presentes en la clase de geografía que vamos a tener el miércoles que viene, ¿bien? Así que bueno, esto es el tema que vimos hoy. Yo ahora les voy a pasar la teoría y que esta la tienen que copiar o la pueden imprimir y pegar en la carpeta o la pueden guardar, la pueden ir guardando, ¿no? En carpetitas si tienen alguna compu, si no la pueden ir descargando, ¿bien? Porque a partir de esta teoría que les voy a dar, vamos a hacer la semana que viene actividades en clase, ¿bien? No les voy a dejar tarea para la casa. Sí, creo que tenían, no creo que no tenían tarea. Así que bueno, los que no están al día con las tareas, por favor, pónganse al día. Así vamos a ir cerrando notas. ¿Bien? Bien, más o menos se entendió, no se entendió, la verdad no entendí nada, profe. Igual lo vamos a volver a explicar la semana que viene. ¿Bien? ¿Qué les pareció? ¿Les parece interesante este tema o les parece súper aburrido? Pueden ser... Interesante. Ah, ¿y los demás? Para mí, moment. Más o menos para el Héctor. Bueno, para algunos les puede gustar, otros que no. Pero bueno, estas son cositas que vamos a ir viendo todos los años un poquito, porque
Recuerden, el año que viene vamos a tener distintos tipos de geografía. Esta es como una geografía más general. Entonces, primero vamos a ir aprendiendo un poquito de todo, y cada vez vamos a ir aprendiendo un poquito más sobre esto mismo, ¿bien? Pero bueno, vamos a ir, la semana que viene vamos a hacer más actividades más divertidas, porque hoy me tuvieron que escuchar toda la clase. Y vamos después a ver si ojalá que les guste un poquito más. Así que bueno, chicos, voy a dejar de grabar. A ver cómo se hacía. Ya me he olvidado. Ahí está. Vamos a